Suárez también de... Bien, ahí estamos comenzando entonces formalmente el webinar de esta noche. Damos la bienvenida a todos los que nos van saludando. Orbelina desde Guatemala, muchas gracias, saludos. Y le damos la bienvenida a Adriana. Adriana Powell va a ser nuestra oradora de esta noche en el webinar. Primer webinar de Más de América Latina, vamos a estar hablando sobre edición y Adriana, editora desde hace muchos años y con muchísima experiencia, nos va a compartir sus consejos, tal vez su modalidad de recomendada de trabajar sobre textos. Eh, quiero comunicarles que estamos grabando este webinar para, bueno, los que se han anotado, los que están participando ahora, que ya tenemos a 19 personas conectadas, van a recibir mañana un link para revisar, para volver a ver la grabación y si quieren compartirlo. También vamos a subir al grupo de Facebook el webinar para que puedan tomarlo como material de consulta. Así que bueno, vamos a comenzar. Algunos habrán recibido en la invitación una breve biografía. Vamos a decir entonces de Adriana Powell, que desde 1984 hasta la fecha colabora con traducción y edición de libros para diversas editoriales de recursos cristianos, en especial para Certeza de Argentina. Además de traducir y editar, participó en la toma de decisiones del plan de publicaciones de Certeza Argentina, acompañó el desarrollo de autores y de sus libros, y editó el nuevo Diccionario Bíblico de Certeza. En la actualidad trabaja en forma independiente eh, con el equipo de la agencia, de la cual soy parte, trabaja con su marido y demás colaboradores. Para editoriales y organizaciones como Tyndale, Certeza de Argentina, Certeza Unida, Ediciones Puma, Mujeres Metodistas Unidas y también para MAI. Bueno, el tema que vamos a tratar esta noche ha sido muy pedido. Todo el año pasado hemos organizado distintos webinars y este era uno de los temas más pedidos. Pensamos en todos los que somos ahora, siguen saludándonos de distintos lugares de América Latina y es un continente muy vasto, así que me parece que la edición se vuelve algo sumamente importante para unificar, para expresar cosas que tal vez para un autor son claras en su contexto y que un editor puede ayudar a poner en perspectiva respecto de otros lectores, de otros lugares y darle claridad al texto, que es, digamos, un objetivo ideal de la edición. Así que queremos empezar pensando en esos términos, ¿no? ¿Qué se requiere para transformar un manuscrito en un libro? Y, y bueno, todos los pasos que podemos llegar a empezar a compartir con Adriana. Adriana, bueno, bienvenida. Muy bien, muchas gracias Patricia y gracias a Mai por la invitación. Siempre he tenido placer de participar en las iniciativas del MAI de distinto tipo y recibir y dar lo que estuviera a mi alcance, así que esta es otra ocasión. Y les quiero confesar, tanto mi esposo como yo hemos estado con los síntomas de Omicron la semana pasada y apenas estamos repuntando la energía, pero deseaba, digamos, cumplir con este compromiso y dar todo lo posible. Como decía Patricia, ¿qué se requiere para pasar de manuscrito a libro? Un manuscrito todavía no es un producto terminado, es algo en la cocina. Y cuando llega a ser un libro es un objeto que posiblemente en muchas copias tiene la oportunidad de estar en las manos de distintas personas y de ser abierto, leído,
a veces fotocopiado, que no debe ser, pero eso es ya un producto terminado. Y llegar del manuscrito al libro lleva una cantidad de pasos en los que el editor tiene un rol muy necesario, aunque su tarea permanece casi invisible al final. Y está bien que así sea, porque el libro es producto de él o los o las autoras y no del editor. Entonces hay que aprender a tocar, a colaborar, a orientar, sin quitar al libro el perfil propio del autor. Una cosa que tiene que poder hacer el escritor cuando le entregamos el manuscrito ya editado y antes de su diagramación es reconocerse a sí mismo, no ver como que es otra cosa o que no esté escrito como él lo escribiría. Eso me pasó con el primer trabajo que edité de Jorge Atiencia, del maestro de Biblia, y en la editorial Certeza Argentina lo leyeron otras personas y me dicen, no se nota que sea Jorge. Así que tuve que empezar de nuevo, porque mucho de mi aprendizaje y mucho de lo que les voy a compartir hoy tiene que ver con un aprendizaje día a día a través del trabajo, el consejo de colegas, de parientes. Mi papá y mi mamá, David Powell y Elsie Romaninghi, fueron los primeros que me compartieron trabajos de traducción y edición y me los revisaron. No existía la carrera de edición todavía y fui aprendiendo un poco a golpes también, ¿no? Pero con un equipo de gente extraordinaria en Certeza Argentina, gente muy paciente como Beatriz Bono, Miguel Colli, Jorge Olivares, que no sé si puedo decir que fuimos aprendiendo juntos, pero fue una aventura hermosa. Bien, vamos a marcar 3 momentos esta noche. Un momento de preedición, otro de edición y otro de corrección. Y en todos ellos el editor tiene un papel. Entonces veamos lo que sería la preedición. En la invitación al webinar decían si en algún momento el escritor buscará a un editor para que lo acompañe en el desarrollo del libro. A mí no me ocurrió esa situación, salvo con amigos o parientes a los que uno le da una mano porque quiere darles una mano o porque la han pedido. Pero sí una vez ocurrió que una persona, alguien le dio la referencia de mi tarea y me ofreció un pago para que lo ayudara con el manuscrito. Era un misionero de Estados Unidos que creo que era Nicaragua. Todo lo que hablo tiene varias décadas atrás. Si no me acuerdo con precisión, son los años. Pero él manejaba el español para hablar y había escrito un material que a mí me pareció muy interesante, pero requería mucha tarea de mejora de lo que era la redacción en español. Fue un placer trabajar con ese material. Cuando estuvo listo, en Certeza Argentina no entraba, no calzaba en el plan de publicación, entonces lo orienté a esta persona, la orienté a hablar con René Padilla en Kairos, y le publicaron ese libro y después otros. Así que esa primera ocasión de ayudarlo a florecer en otro idioma fue una bendición para él y una satisfacción grande para mí también.
pero en general lo que sí he tenido experiencia en los años que trabajé en Certeza Argentina, es que la editorial ve potencial en una persona, ya sea por sus prédicas, su enseñanza, sus artículos, sus talleres, ve que puede haber ahí material para publicar. Pero como ustedes saben, es muy difícil que en nuestros países alguien se siente y dedique tanto tiempo a escribir. No es tan sencillo. Entonces, muchas veces hemos partido de los apuntes de un taller, de desgravar unas prédicas, de reunir varios artículos, y en ese proceso, al que le llamamos preedición, todavía no estamos con un manuscrito completo, porque hay una especie de germen, una semilla, y allí hay que trabajar con el autor una serie de criterios que ya les voy a mencionar, y recuerdo como una experiencia hermosa en esa etapa, haber trabajado con Elba Somoza, que algunos habrán leído sus libros y otros lo habrán escuchado aquí en Argentina o en otros lugares, y con ella nos poníamos de acuerdo para trabajar días feriados o sábados, en base al servicio que ella estaba haciendo para iglesias o para grupos, pero después las ideas las iba armando un poco más, me las pasaba, yo trabajaba sobre eso, le devolvía mi evaluación, y ella seguía trabajando. Y el primer libro que resultó fue Sanidad en las relaciones familiares. Y fue una bendición para mí constantemente trabajar, ahí veo que la mencionan, ese libro fue así, como bordado a mano, de feriado en feriado, porque no había otro momento, y resultó el manuscrito, y después la editorial encaminó eso a ser editado. Y la otra experiencia interesante fue con los libros de Daniel González, que el primer libro se llama ¿Dónde se fue el dinero? Y lo que había era grabaciones también, había que desgrabar todo. Y como él tiene mucho humor y es varón y porteño y demás, en Certeza Argentina se lo encargaron a mi esposo porque yo no le iba a poder dar ese tono. Y sí salió un libro con sabor a Daniel González. Así que en esa primera etapa uno trabaja, como digo, con una semilla apenas, pero viendo el potencial. Y una de las cosas que, ay, me falta un poco el aire, perdonen. Adriana, Una yo de te las, interrumpo un segundito para decirles sí, a los que están participando, ahí van mandando saludos y comentarios, pero como dijimos al comienzo, que esto va a ser dividido en 3 etapas. Si quieren hacer preguntas para ir, digamos, dividiendo los sectores, estas 3 partes del webinar, pueden hacer preguntas en este momento para contestarlas en un ratito sobre preedición a todos los que les interese. Ahí sí te dejo seguir. bien, en esa etapa de preedición ayudamos al escritor potencial a que tenga muy claro quién es el lector al que va a dirigir su material. Casi tiene que pensar en personas reales como para imaginar o visualizar el tipo de lector, los intereses que puede tener, el nivel de lenguaje, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y otra cosa que tiene que quedar bien definido es que se propone el escritor producir como impacto, como beneficio en el lector. Entonces, en la editorial les pedimos quién es el público al que se dirige,
mencione 2 o 3 beneficios que espera que el libro le produzca al lector y sintetice el tema, el tema central, el eje de su futuro libro en un solo párrafo. Un poquito como si diéramos vuelta después para leer la contratapa, que uno lee ahí la esencia del libro y el propósito del libro. Bueno, eso tiene que tenerlo claro el escritor antes de largarse a escribir todo el material. Y cuando ya tiene eso claro, que organice los temas como si fuera ordenando la tabla de contenidos, ¿no es cierto? Y cuando tenga un capítulo por lo menos en borrador, presentamos eso al equipo editorial y si el editorial dice, bueno, sí, esto camina, entonces se sigue el desarrollo con el manuscrito. Todo eso es en el momento, como digo, de la preedición. Y cuando el material ya está más completo y la editorial decide que lo va a publicar, ya le asigna un editor que cuando hay escasez de recursos a veces es la misma persona de la preedición, pero ya pasaríamos a la etapa de edición que tiene una serie de requisitos que ya les menciono enseguida, salvo que haya preguntas sobre la preedición. Yo tengo una pregunta sobre, supongo que debe calzar en esta etapa de preedición. No sé, un autor, no voy a decir específicamente sobre qué tema, pero se me ocurre que puede haber surgido esto en alguna ocasión, que se presente ante un editor o ante una editorial mismo a decir, bueno, pero yo siento de Dios que tengo que publicar este libro, lo escribí así y quiero que sea tal cual. O sea, esto es un mensaje especial y bueno, y a partir de ahí, ¿cómo se talla ese trabajo, digamos, de acompañamiento porque a veces se revisa, por supuesto, el contenido, pero también hay otras Sí, cosas, la ortografía, la redacción, entonces, ¿qué sí, pasa en ese caso, no? ha Si ha pasado. pasado. Mm. Si tenés mucha capacidad de convencimiento, puede ser que entienda. Y si no, no puede ser bajo el sello de ese editorial. Esa persona tendrá que hacer una búsqueda de editoriales dispuestas a publicar tal cual, o como hay ahora muchas imprentas que simplemente publican lo que le La llevan. autopublicación. Mm. Claro, pero no es lo recomendable desde mi punto de vista. Y entre las editoriales que están vinculadas a Letra Viva y a MAI, es mejor este trabajo donde incluso hay casi como líneas definidas de publicación de distintas editoriales, algunas más enfocadas a lo teológico, académico, otras a lo pastoral y familiar, otras a materiales para escuela dominical, para niños. Entonces, se trabaja con más eficiencia. Y si no hay preguntas de Yo te preedición, quiero leer algunas, espérame porque acá estoy viendo las primeras. María Eugenia Vázquez dice, en algunos casos quieren publicar para cristianos y no cristianos. ¿Qué sugiere decirles? y tienen que tener mucho cuidado con lo que le llamamos jerga. Si quieren que el libro sea entendido por público no necesariamente familiarizado con el idioma interno de Ujú. los cristianos, de los evangélicos, van a tener que revisar muy bien ese aspecto. Y después los temas. Yo creo que hay materiales, un ejemplo es el material de C.S. Lewis, por ejemplo, eh, que tiene un contenido de mensaje sobre el mensaje de Jesucristo, pero puede ser recibido y entendido por personas externas al sector, por así decir. Sí, claro. Pero hay que tener mucho cuidado con la jerga. Claro.
Bueno, a ver, y tenemos también otra pregunta que es de Cintia Peralta Martín, que estuvo comentando y saludando también. Dice, si el manuscrito es rechazado por una editorial, ¿es recomendable presentarlo en otra o buscar un editor? ¿Qué se debe hacer con ese manuscrito? Puede ser que un editor ayude, pero pregúntenle a Gabriel García Márquez cuántos editoriales tuvo que recorrer antes de que lo aceptaran y perseveren. Pero sí, si alguien le sugiere la necesidad de una mejor edición, está muy bien que busque esa Un colaboración. editor, claro. Claro. De Pero paso te agrego, generalmente, sí, ay, perdón. Sí, no, generalmente la editorial, si ve un potencial, se va a ocupar de la edición. Tiene que estar muy mal el libro para rechazarlo, si tiene ideas buenas, si la línea de la teología va bien con la editorial y demás, lo demás se soluciona. claro. Con buenos editores como los que deben estar ahí presentes. Te decía, te leo un saludito que es de Lidia Barberian, que dice, querida Adriana, qué bueno verte y escucharte en este tema. Te saludo. Lidia es de Argentina, ¿no? Mm. Bueno. Desde eh, casi adolescentes que no nos vemos. sí. Bueno, y sobre el siguiente paso, digamos, o la siguiente etapa de tarea sobre el libro, el manuscrito, la edición. Ajá, bien. Bueno, ahí la meta central del editor es lograr un texto que sea claro, conciso, coherente y cautivante. Si quieren una Tomar nota, ¿no? Este, ahí hay 4 letras C, 3 de las cuales pertenecen a una frase de Juan de Valdés, un reformador de hace siglos. Y él decía, escribo como hablo y que procuro ser claro, conciso y coherente. Ujú. Y yo le agregué el cautivante porque cada vez más hay tantos estímulos en papel y fuera de papel con los cuales competir, que está bueno que también busquemos la manera de que tomar ese libro y leerlo de gusto, que no sea una tarea pesada, seca o árida. Pero esa es la meta del escritor y la meta del editor también. Entonces, ya tengo el manuscrito, el archivo en Word probablemente para trabajar y cada editorial tiene su propio manual de estilo, muy elaborado, breve, casi tácito a veces, pero cada editorial tiene sus propios criterios para los libros que, que quiere publicar. Entonces el editor tiene que trabajar con ese material como referencia. Y en un manual de estilo entran infinidad de detalles que hacen a lo que la editorial considera deseable para sus materiales. Y en el caso de, de las editoriales para las que estamos trabajando en este momento, algunas de las cosas que traducimos y editamos y no nos han pasado un manual, Mujeres Metodistas Unidas, pero tienen muchísimo, ellos tienen su manual en inglés, pero Claro. tienen muchísimas pautas para, para desarrollar un material en español también, y nosotros tuvimos que ir armando nuestro propio manual en español. Patricia lo conoce porque le tocó una de las ediciones. Yo creo que tiene más de 17 páginas ese manual, con 1000 detalles.
pero no es solo el manual de cada editorial que uno tiene que tener a mano, sino también, por supuesto, el diccionario de la RAE, que ahora es más fácil con todo en línea. Entonces, les recomiendo siempre a las chicas, hay un chico también en el equipo, que abran el diccionario en línea, abran el manual de estilo del editorial para la que están trabajando y recién abran el archivo al que van a trabajar, porque esos dos recursos tienen que estar a mano, bien a mano y muy tomados en cuenta. Y además, muchas veces, para cada material, la editorial tiene especificaciones que te las dicen en una cartilla o te las dicen en una carta de corrido, pero nosotros tratamos de transformar eso en una ficha con los detalles para ese proyecto, para ese material. Por ejemplo, si el trato del lector va a ser formal o informal, de tú o de usted, si quieren que la Biblia preferencial, la Biblia de base, sea tal o cual versión, también lo ponemos en la ficha, porque el editor y después el corrector tienen que tener la misma guía para controlar las transcripciones de textos bíblicos, para adecuar también el lenguaje en el resto del material conforme a esa versión de la Biblia. Entonces, trabajo con RAE, manual del editorial respectiva, ficha de ese manuscrito, y ahí podemos empezar a trabajar. Después va a haber otras consultas necesarias, como para hacer las referencias bibliográficas, de acuerdo también a lo que pidan que se siga las normas APA o no. Y y muchas de las dudas o cuestiones que van apareciendo, uno tiene la oportunidad de buscarlas en Google o en otras enciclopedias para verificar la exactitud de la información. Todo el contenido del libro es responsabilidad del escritor. A lo que le puso la firma se hace cargo, pero el editor es un poco un acompañante criterioso que puede decirle: tenés que revisar, esta fuente no es la que corresponde, o esta no es la manera en que se se escribe, digamos, no es la grafía correcta del nombre de ese país, y cuántos detalles que normalmente no los tenemos en cuenta, pero cuando ya vamos a hacer una publicación, tenemos que verificar todos esos datos y detalles. Una cosa, por ejemplo, lo que varía mucho entre las editoriales es si quieren que los pronombres de la deidad estén con mayúscula o no. Algunos quieren solamente el pronombre él, y con mayúscula, y lo demás no. Otros quieren todos los pronombres aplicados a la deidad en mayúscula y otros ninguno. Entonces, hay que ocuparse de aplicar los criterios de cada editorial al material que estemos editando. Y después está el tema del lenguaje inclusivo, que algunas editoriales van a ser más enfáticas que otras, y hay que buscarle la vuelta para que no sea demasiado pesado. Entonces, recuerdo, en esto participó Ian Darke, recuerdo que para el comentario bíblico latinoamericano había sugerencias sobre cómo ampliar el carácter inclusivo del texto sin estar las todo el tiempo. Entonces, utilizar ejemplos variables, algunos mencionando mujeres, otros mencionando hombres, hablar de las emociones de los varones o de la fuerza de las mujeres, en fin,
darle ese carácter sin caer en el estereotipo de los/las, que a veces es muy pesado en la lectura. Una recomendación, porque esto que estoy por decir me lo enseñó Dan Elliott hace muchas décadas, no sé cuánto. Con Dan tuvimos la oportunidad también de dar talleres y él tenía como un triángulo con la base invertida, la base arriba y el extremo, el vértice abajo. Y la recomendación era empezar por lo global y no por los detalles. Y eso habría que escribírselo uno en letras mayúsculas para no empezar a retocar la ortografía, la sintaxis, la coherencia de tiempos verbales y cuantas cosas pequeñas, importantes, pero que capaz que después no quedan en el libro ese párrafo. Entonces hay que mirar, dar una primera mirada al material que sea de carácter global y ver si el material fluye, si tiene suficientes ilustraciones, si el respaldo en las fuentes es suficiente, en fin, si da para separar en más capítulos, o sea, ver lo global primero. Después recién vamos a entrar a mirar los párrafos y al final de todo las palabras y la coherencia de género, de número, de tiempos verbales, porque si no estaríamos trabajando en el orden inverso del que nos conviene. Bien. A ver, De en todas esa maneras, creo que debe hacer a la claridad de la redacción, incluso cuando se está trabajando el texto, tener como, bueno, la claridad que decís vos, por ejemplo, tiene que ver con palabras bien utilizadas, con conocer el lenguaje, y a veces eso se puede pensar que es tema de un corrector, o digamos, o del editor, pero que el autor se beneficia de también tener esa, digamos, ese conocimiento, ¿no? claro, Y en, siempre te en el, dicen, bueno, un autor, primero un escritor tiene que ser un muy buen lector, ¿por qué? Porque todo eso claro, te lo ayuda a pulir la lectura y la lectura habitual, digamos, ¿no? sí, en el apunte que después les puedo dejar, es una guía que me pidieron como orientación para escribir, y yo creo que sirve para el escritor y para el editor. Y las preguntas que se hace el escritor son similares a las que después hace el editor sobre el mismo texto. Por ejemplo, comunica claramente la idea central, requiere más información, más ilustraciones, hay conceptos o ejemplos inadecuados, ofensivos, podría ser también, se lee con fluidez. Si yo me trabo leyendo, el lector se va a trabar leyendo también. Entonces eso no está fluyendo, algo está pasando ahí. Llega a una conclusión clara ese capítulo, hace un buen puente con el capítulo siguiente. Son todas preguntas que se tiene que hacer el escritor y también se las tiene que hacer el editor al texto. Después ya cuando pasa el... ¿Ibas a decir algo? No, 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 todavía no. Ah. Cuando pasas ya a lo que es el análisis del párrafo, ahí ya podés ver si las oraciones son demasiado largas, eso tiene que ver con ser conciso. Me acuerdo de una tallerista que vino a Kairos y estuvimos haciendo aprendizaje con ella, nos decía, hagan de cuenta que tienen que pagar, pongamos $1, es mucho hoy aquí, un peso por palabra que utilicen. Y si quieren ahorrar, empiecen a ver qué palabras pueden retirar. Y casi, yo diría siempre, retirar palabras alivia la oración.
mejora la fluidez. Así que hay que tratar de no engolosinarse con el uso de palabras, volver las oraciones muy así como si fuese subir y bajar por un andamio, que es más un entretenimiento del escritor a veces que un beneficio para el lector. Claro. Las oraciones que no sean demasiado largas, los párrafos tampoco. El párrafo inicial de cada capítulo es fundamental, y del libro, con más razón, el primer párrafo, porque es el que atrapa o no, o ahuyenta al lector. Entonces, buscar que sea un texto, un párrafo limpito, limpito, atractivo, que si es posible que haga conexión de alguna manera con el lector que uno está representándose, si sea dirigido a padres o lo que fuera, uno puede saber con qué engancha a los padres o con qué engancha a un estudioso de la teología. Hay que saber poner Sí. la carnada en el anzuelo, por así decir. Se tiene que esforzar el escritor, lo tiene que acompañar o asesorar el editor. Después siempre hay una cuestión de coherencia interna en los tiempos verbales, en el uso de género y número. A veces se corren las cosas de una oración a la siguiente y hay que leer con cuidado y volver a leer. Todo ese trabajo lo está haciendo el editor y tiene que tener cuidado de no eh, eliminar lo que son realmente las ideas del escritor. O si ve una idea compleja, confusa, trabada, en ese caso dirigirse al escritor y hacerle la pregunta directamente: ¿estoy entendiendo bien? ¿Esto dice esto? Y el propio escritor puede aclarar lo que haya escrito. Eh, Hay que tener cierta cancha, pericia para ver cuánta participación darle en el proceso al escritor, porque algunos pueden ser muy ansiosos o empezar a opinar de cada cosa que uno hace, y no es ese el momento. Ya hemos tenido la preedición y en este momento estamos puliendo el texto, y cuando ya esté listo, salvo los Va a casos, volver al escritor. claro, vuelve al escritor. Antes de volver al escritor, por lo general, en Certeza Argentina, lo veía el equipo editorial, porque si lo veía primero el escritor y decía, sí, ya está, lo apruebo, y después el equipo del editorial decía, no, aquí se han pasado por alto las pautas sobre, no sé, el respeto a las bases de fe del editorial o alguna cosa por el estilo. Entonces después hay todo un trabajo de recomponer que no es muy agradable. Entonces, una vez que el editorial dicen, sí, este libro va, el escritor lo tiene que leer, dar su consentimiento, y entonces sí entra a la diagramación. Bueno, entonces antes, si vos ya querías pasar, te voy a hacer unas preguntas que nos están dejando en Bueno, preguntas y respuestas. Tiene que ver, por ejemplo, con lo que estábamos hablando en nuestras dos primeras partes. Marta Saint Barberian dice, ¿la preedición o edición la paga el autor o la editorial? no sé, no conozco de otras editoriales. En, en Certeza Argentina nos ocupábamos de todo. En el caso de haber mucho trabajo de preedición, yo nunca fui muy afín a los números, a la parte económica, pero creo que había una diferencia de regalías si había un trabajo muy grande con el manuscrito preliminar, Mm, que el escritor puede considerar que en realidad también está haciendo un aprendizaje allí.
en la medida en que se lo está ayudando a escribir. Perfecto. Pero no. Y, a ver, espérame, porque tenía una pregunta anterior. Dice, bueno, esto es una pregunta también muy específica, pero tal vez vos tengas algo para comentar. ¿Cuánto cuesta el trabajo de un editor en América Latina? Y esto lo pregunta a CRA40, bueno, es todo un nombre codificado. Que le pregunten a mi esposo o a nuestra secretaria, yo no tengo la menor idea. A mí me gusta trabajar con las palabras, no con los signos Claro, peso. claro. A veces me La olvido misma, lo que hay que cobrar. la misma persona dice, ¿conocen una editorial que publique géneros literarios como cuento, novela, crónica? ¿Hay en Latinoamérica editorial que publique lo que sea ficción, digamos, cuentos, novelas, Me crónicas? acuerdo, me acuerdo que había una en Venezuela, ¿cómo se llamaba? Tenían distintas líneas, pero el que tiene que saber eso, y no sé si está presente, es Ian Dark. Remítanse a Ian Dark. Ian Dark, claro. Ian Dark de Este, letra viva, muy bien. sí. Y a ver, una pregunta más te Bueno, paso de María perdón, Eugenia. hay que preguntarle también a Keila Ochoa cómo publica y a Christine Kimber Claro, cómo publica, que ambas escriben claro, ficción con base bíblica. exacto. Keila es buena referencia acá en América Latina directamente, ¿no? Cuando en un testimonio se nombran personas o iglesias que quedan muy expuestas, ¿puede haber problemas legales con eso? ¿Cómo conviene mencionarlos? Pregunta de María Eugenia Vázquez. Mm. Y yo creo que hay que ser muy cuidadoso, porque si uno está eh, diciendo algo sobre alguien, tiene que tener mucho respaldo para decirlo. Vos dijiste si algo es ofensivo, lesivo. Sí, problemas legales, o sea, si una persona o una iglesia queda muy expuesta a través de un testimonio. Mm. Bueno, la realidad es la realidad. O sea, si uno habla de lo que es la realidad, no está cometiendo difamación, pero tiene que estar dispuesto a sostenerlo. Una manera de ser más discreto es como hacen en tantos libros que dicen los nombres de las personas han sido modificados para proteger su privacidad. Porque en muchos libros hay eh, relatos Casos sobre reales. situaciones personales, Ujú. claro, casos reales, pero bueno, no necesariamente tenemos que exponer a la persona. Y en el caso de iglesias que han, si han ocurrido cosas eh, que tienen consecuencias legales, si uno habla de la realidad, depende del carácter del libro, quizás tiene que mencionar todo, pero sabe a qué se atiene. Se atiene quizás a que le cuestionen haberlo dicho o publicado y haya que sostenerlo. Pasa con los libros sobre política, Claro. en otro terreno. Sí, 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 claro. En cuanto a esta consulta que nos hacían antes sobre las editoriales, Carla Mora, que es de Letra Viva, deja el mail de Letra Viva para las consultas que tengan, que es oficina@letraviva.com. O sea, se pueden dirigir ahí para consultar sobre distintos tipos de editoriales, ¿no? Las que publiquen ficción, las que publiquen material que cada autor tiene pensado o que están trabajando. Te hago un comentario de Esther Serva, espero estar leyéndolo bien. Dice, excelente todo lo que comparte Adriana y si podremos tener la guía, creo que sí, ¿no? Que podemos llegar a compartirla mañana a través del grupo o en estos próximos días a través del grupo de Facebook. Con Bien, gusto. a Uno ver de, si... uno de los Sí. apuntes antes de pasar a la parte de... Ah, ¿tenés más preguntas? No, 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 ya estaba releyéndolas, pero ya estamos hasta ahí.
una de los apuntes nace de una carta que le escribía a una editora principiante, que justo hoy me escribió diciendo que lamentaba que en el lugar donde estaba de vacaciones no tiene señal para entrar. Pero recuerdo haberle escrito la carta a nivel más personal porque necesitaba orientación para arrancar a trabajar, y después le saqué la parte más personal y lo dejé como recomendaciones para un editor principiante, y es eso nada más, compartir actitudes, recursos, cuidados que hay que tener, pero todo dicho en una página y media. Así que ese también se los voy a pasar. Permiso, antes de pasar a la corrección. Muy bien. Eh, Y te quiero comentar antes también un saludo que te dejaron, que lo vi pasar hace un ratito y no quiero que se me pase. Dice Carlos Peirone, saludos desde Belville. Lindo verte, Adriana, abrazos. Yo si no paso algún saludo, discúlpenme, los voy leyendo, algunos acotan sobre lo que estás hablando y algunos mandan saludos puntualmente. Gracias. Bueno, entonces ya hemos tenido el material revisado a fondo por el editor. Se supone que ha sido muy cuidadoso. Yo a veces me he equivocado y les cuento una que me equivoqué tan feo que todavía me da vergüenza. Me da vergüenza ante mí misma, ante mi papá y ante Jorge Olivares, que se tuvo que hacer cargo de mi error y componerlo, porque, como les digo, hay que ser casi obsesivo con la tarea. Digo esto antes de pasar a lo de corrección. Y mi papá había traducido uno de los comentarios de John Stott, y a mí me tocaba editarlo. Y yo vi que muchas veces decía en las referencias, en las transcripciones de versículos bíblicos, decía NVI, y otras veces decía NIV. Y yo pensé que era error de tipeo y puse todo NVI. Y resulta que mi papá como traductor había tenido el cuidado al detalle de cuando a veces ocurre, muchas veces ocurre que Stott u otro desarrolla un concepto en base a al, a la redacción que el texto tiene. Calculo que todos más o menos conocemos los libros de Stott y lo detallado que es para ir comentando cada libro, cada capítulo. Y él había prestado atención en que cuando la versión del inglés no iba, entonces adaptaba la redacción y dejaba una paráfrasis y ponía NIV, o sea, la sigla de la versión en inglés. Y yo había uniformado todo a nueva versión internacional. Jorge Olivares, como editor teológico en ese momento, tuvo que ponerse a revisar. No, yo no sé cómo lo arregló, pero es un ejemplo trágico en ese caso, engorroso, de cómo hay que ser cuidadoso en aplicar la vista y todas las pautas de cada proyecto específico. Pero en ese Bien, caso, digamos, en este caso de ejemplo, digo yo, tal vez el traductor también puede dejar una nota para prestar atención en ese caso, ¿no? O sea que esto está por podría alto, haber sido, podría claro, haber sido, ¿no? Sí, para sí. evitarnos la unificación. Bueno, en ese sentido, lo que estamos tratando de hacer, no sé cuánto lo implementamos en nuestro equipo, es que la misma ficha donde inicialmente le decimos tratamiento del lector, eh, como tú o usted, versión de la Biblia
etcétera, los detalles, en la misma ficha tratar, agregar cosas que el editor resolvió sobre la marcha para que después el corrector no modifique de nuevo la cuestión o no se tome el trabajo de buscar lo que ya fue buscado. Hay muchos términos actualmente que tienen que ver con el mundo de las redes y otros campos, que Fundeo, que es otro recurso muy útil en línea, va aclarando, o uno encuentra a través de alguna investigación. Patricia, como traductora, y otros de nuestros traductores hacen esas búsquedas. Entonces, si ya han encontrado la cuestión, lo colocamos en la misma ficha y el corrector ya sabe que eso está verificado así, ya sea la ortografía o lo que fuera. Bien, entonces pasa el libro ya aprobado por el escritor y pasa a diagramación. Y en la diagramación generalmente hay que darle libertad, autoridad al equipo editorial. Generalmente ellos toman en cuenta cuestiones de ventas para definir títulos, tamaño de letra, tamaño de formato del libro, etcétera. Y el libro termina producido en un PDF. Ahí vuelve de nuevo a la sección, digamos, de revisión, pero ya un corrector. Ese corrector tiene que tener de nuevo las normas de la Real Academia, las pautas del manual de ese editorial y la ficha técnica, y tiene que ser muy cuidadoso en la lectura para revisar la ortografía, sí, la sintaxis, la coherencia de los tiempos verbales, de género, de número, y también otras cuestiones. Por ejemplo, la coincidencia de títulos en el interior con la tabla de contenido, la corrección en la secuencia de subtítulos, si los hubiera, 1, 2, 3, y no se salte ningún subtítulo. Si hay frases destacadas, tiene que controlar bien que la frase corresponda al sector al que se está aplicando ese destaque. El corrector también tiene que controlar la secuencia de las referencias bibliográficas, que no falte ninguna, que estén ubicadas donde se haya decidido que estén, sea final de página, de capítulo o el final del libro. Esas también son decisiones del editorial, y el corrector tiene que ver que no se haya transgredido nada, que no se haya omitido nada. Y lo mismo la secuencia de páginas, que tiene que seguir ciertas pautas, como por ejemplo la primera página de cada capítulo no lleva numeración, pero hay que cuidar que la numeración continúe correctamente después de esa página. Las páginas en blanco tampoco llevan numeración de página, pero todo eso hay que ver que mantenga la coherencia. Y para qué les cuento si nos toca trabajar, que sí nos ha tocado, con Biblias con notas, por ejemplo, o con referencias cruzadas. Así que ahí el corrector tiene que ser una persona tan meticulosa, porque supongamos que tenga en el centro de la Biblia las referencias cruzadas. Esas referencias tienen que corresponder solamente a esa página, no se tiene que haber corrido de otra página, tienen que estar en la página que corresponde. Así que la persona que le toca hacer ese trabajo con una Biblia, con notas o con referencias, o con un diccionario, o con un atlas, tiene que ser sumamente cuidadosa en observar el detalle. Ahí nos pasó una vez
ese es un detalle, no tan detalle, no hay que tener seleccionado esa variable de corrección automática en el Word, porque comete errores inesperados. Y también este era un libro de Stott, lamentablemente, qué vergüenza, pero fue una tontera. Creo que no me hago cargo de ese error, pero el problema fue que en vez de Galacia apareció impreso Galicia. La primera persona a la que le mostramos el libro, muy contentos nosotros, abrió en la página que decía Galicia y nos hizo una broma, por supuesto, sobre Pablo el Gallego, San Pablo el Gallego. Pero bueno, muchos detalles que deben ser vistos hasta el último momento. Y ese trabajo del corrector se va marcando de manera visible. Incluso si hay una frase, una oración que el corrector considera que no se entiende, que parece confuso, puede marcar ahí una nota lateral de que eso está confuso o incluso hacer una sugerencia de cómo modificar, pero el corrector no tiene la última palabra de lo que hace. El editor tiene que revisar lo que hizo el corrector y algunas cosas se aprobarán y otras no. En el caso que uno trabaja con traducciones o con materiales de editoriales con ciertos proyectos bíblicos, tampoco lo decidimos nosotros, mandamos el material con las correcciones marcadas, las sugerencias hechas, y hay alguien en Tyndale o en Mujeres Metodistas Unidas que da la decisión final. Algunas editoriales y algunos autores son más permisivos con los editores de que resolvelo, y no quieren renegar, pero otros prefieren revisar ellos mismos y dialogar en todo caso si hace falta. ¿Qué más? Bien. ¿Yo te puedo comentar algo o te corto Sí, si te digo dale. un par de... No. Dice, bueno, Carlos Peirone dice, recomiendo una charla TED de Eduardo Sacheri, Mis principios para escribir. Bueno, a los que nos gusta Eduardo Sacheri la vamos a ver seguro, porque es un gran autor argentino y dice que está muy buena, que dura 17 minutos, para quienes quieran escribir, la aporta como recomendación. Te Gracias. saluda Sí. Patricia Adriansen, dice saluda desde Perú. Querida Adriana, siempre seguimos aprendiendo de ti. Y acá hay una pregunta de Noel Navas. Dice, ¿cómo se lidia? Una o dos preguntas, a ver. ¿Cómo se lidia con los errores de edición como editor? Me refiero a que cuando terminas de editar, al tener el libro impreso en tu mano, descubres que tiene errores, pero iguales errores. ¿Cómo evitar eso? ¿Cómo lidiar con la pena y la culpa? Porque pasa aún en las grandes editoriales. ¿Qué puede decir al respecto? Bueno, cuando comenzamos a trabajar en Certeza Argentina, todos hacíamos todo un poco, ¿no? Entonces yo traducía, yo editaba, yo revisaba, y eso no corresponde, no conviene para nada. Y yo después, además yo era principiante, le suplicaba a Beatriz Bono, le digo, no cobro nada, déjame editar de nuevo a algunos de los primeros libros que había traducido y editado. Pero la editorial tiene que tener digamos, una razón muy concreta para hacerlo, y si hay errores, algunos errores se pueden marcar como fe de rata y otros sí hay que volver a publicar, pero no te lo van a ceder tan fácilmente por errores como Galicia. Claro. Es todo un tema.
Todo un claro. tema, una reimpresión o una reedición. Pasó en Certeza que yo no me acuerdo bien cómo se resolvió, pero era una serie donde se incluían capítulos por distintos autores y el, el enfoque de uno de los capítulos disgustó tremendamente al autor de otro de los capítulos, en un libro sobre sexualidad. Y no me acuerdo si la siguiente reimpresión prefirió este autor no aparecer más o algo así. Pero sí, son casos que se dan de vez en cuando. Hmm. Karen Suárez dice, ¿qué sistema o programa usan para que el editor sepa que corrigió el corrector? ¿El corrector pone sus sugerencias al margen? El corrector marca todo de manera visible sobre el PDF. O sea, trabajamos con una versión de PDF que permite escribir, incluso permite a los errores trazar una línea donde esa palabra mal escrita quede eliminada y sobre esa palabra la correcta. Pero eso se ve, todo eso se ve. Después se va aceptando y los comentarios adicionales los ponemos con las notas, esas notitas adhesivas que se pueden poner al costado, para que las vea el editor Bien. y Gracias, resuelva. Adriana, dice Keila. Sí, sí, perdón. Bien. Listo. Te leí un par de comentarios de Keila Ochoa. Gracias, Adriana, tu experiencia es oro puro. Oramos para que se levanten más editores en América Latina con pasión por las letras. Acá hay un comentario también que la persona que lo escribió me queda cortado, acá no puedo leer todo. Centros de literatura, tal vez. Dice, así es, este arte y oficio debe enseñarse a las nuevas generaciones. Ese es un tema, ¿no? Pensar en el lenguaje con el que se escribe para nuevas generaciones, eh, porque todos podemos tener una visión de lo que queremos transmitir, pero pensando cómo lo va a leer un lector actual y un lector tal vez dentro de 5 años, cuando el lenguaje se recicla muy rápido. Sí. Y bueno, eso es un desafío. Livia Hernández Algunos, dice, gracias Adriana, algunos, gracias. Sí. algunos con canas todavía están sintonizados con los nuevos lenguajes e intereses, pero no es fácil. Por eso los editores más jóvenes que estén escuchando, recojan el guante. Claro. Adriana dice gracias. Livia Hernández, es un mensaje de Livia Hernández, dice gracias por compartir tanta experiencia. Saludos de San José de Costa Rica. Hubo muchas personas que se anotaron de Costa Rica para este webinar, incluso como Margie, que está en Costa Rica, pero es de otra tierra. Mm. Y también te saluda José Carlos Gutiérrez, que dice saludos Adriana, soy José Carlos de México, nos conocimos en Litworld de Kenia 2012. Excelente presentación. Quisiera saber si has editado libros ilustrados y cuáles serían los mayores retos en ese campo. Ujú. Eh, Nos tocó, creo, ilustrados en tipo historieta con el texto adentro, ¿se refiere? ¿O libros con ilustraciones? Estimo que sí, porque estimo que debe ser de Es por el historietas lado de la porque es. historieta. Mm, Allí lo que nos llega a nosotros es el libro ya ilustrado con digamos, nosotros tenemos que agregar un globito, como cuando trabajamos sobre la tapa de un libro. Sobre la tapa de un libro encuadramos cada línea de la tapa y hacemos una nota con la traducción de, de esa, de esa frase, ¿no? Frase por frase. Él se refiere a traducir o a escribir, a editar.
No, él pregunta puntualmente si te tocó editar libros ilustrados, Ah, o sea, la parte del eh, texto del libro ilustrado. claro. Sí, ¿Y un cuáles serían los manual, mayores retos en este campo? sí. Tener cuidado de que diría yo, los pies de cada fotografía o de cada ilustración, no nos equivoquemos cuál va con cuál, porque a veces hay varias ilustraciones en una misma página y hay que tener cuidado de respetar eso. eh, pero nos ha tocado traducir primero y después revisar. Entonces la revisión ya uno va siguiendo con el libro en inglés. Eso me acuerdo del caso de uno que tenía muchas ilustraciones, era un manual de la Biblia, Candle Bible en inglés creo, y tenía muchas ilustraciones de cuestiones geográficas y objetos de la época bíblica y demás. Pero bueno, uno tiene que prestar atención. Lo mismo nos ocurre con algunos de los materiales que publica Mujeres Metodistas Unidas, que toman temas culturales del momento, como el cambio climático y la inmigración y demás, y, y también ellos incluyen tablas o fotografías y hay que ser cuidadoso de respetar la ubicación de cada cosa, no, no cruzar la, la información de una foto con otra o de una tabla con otra. Claro, claro. Bueno, estamos con tiempo cumplido, son las 9:07, así que en primer lugar les quiero agradecer a todos por haberse conectado, por haber participado. Hay muchísimos saludos, les pido disculpas si se me han pasado algunos comentarios o saludos. Eh, Veo el de Laura Lavariega como por último, que dice gracias por tus experiencias y bendiciones desde México, y también Teresa Milazo desde Buenos Aires te saluda. Eh, yo quiero anunciarles antes de que cerremos esto, eh, el próximo webinar del mes que viene, tenemos todavía la fecha por concretar, pero lo va a dar Mauricio Zagari y va a hablar sobre cómo convertir los mensajes pastorales en un libro. Así que es un tema desafiante que Ah, también lo que vos comentabas al principio que habían hecho con Daniel González, por ejemplo, bueno, de eso va a ser el próximo webinar. Esténse atentos a la fecha y para anotarse a través de la publicación que hacemos en el grupo de Facebook. Los que no son todavía partes del grupo de My América Latina en Facebook, bueno, pueden pedir formar parte, es un grupo cerrado, así que se hace a través de una solicitud de membresía y nada más. Después pueden participar en todos los temas de las semanas. Y déjame que te diga, a ver si tengo una última pregunta. ¿Cómo elegir un editor? Dice Cintia Peralta. Una pregunta livianita para el final. ¿Cómo elegir un editor? la pregunta es para que la responda. Si tiene la posibilidad de elegir, tendría que elegir. Bueno, si podés, sí. Sí, yo diría que sí, que tiene que elegir a alguien en quien tenga confianza para expresarse con sinceridad, si se siente cómodo con las observaciones o no, y también tratar de buscar una persona que algún recorrido tenga o alguna preparación para hacer la tarea. Pero si uno ya tiene una idea de qué es lo que quiere publicar y busca un editorial donde es posible que se lo publiquen, ahí mismo le van a asignar un editor. Asignarle. Claro. Ujú. Lo que dijiste Bien. de publicar prédica, y ya que nombré que uno de mis primeros trabajos me dijeron que se había perdido la voz de Jorge Atienza, quiero recomendar un libro que para mí sigue siendo precioso, es Cómo pastorear y ser pastoreado. Y ese libro lo armamos
pensando como editor y seleccionando de distintas prédicas de Jorge en distintos momentos y lugares, y resultó una unidad. Eso fue muy, muy bonito hacerlo, y de mucha bendición también para otros. Bueno, y para despedirnos, si querés, podés decirnos una palabra de aliento. Hay todavía muchos conectados, así que van a escuchar y después te van a ver en repeticiones. Que se animen a escribir y que se animen a mostrar. A veces uno tiene pudor de mostrar lo que escribió, pero vale la pena si uno tiene una idea, una experiencia, un aprendizaje bíblico o de la vida personal, eh, ponerlo por escrito y animarse a compartirlo, a mostrarlo. Quizás primero con alguna persona de confianza que pueda tener criterio y también amabilidad. Vieron que en casi todos los libros los autores agradecen a fulano y fulano y fulano que leyeron el manuscrito y le hicieron buenas sugerencias. Bueno, hay que animarse a mostrar. Y después los editores animarse a editar. Se aprende más que nada haciendo, y también hoy en día hay muchos recursos impresos y en línea, eh, como este mismo que está ofreciendo Carlos Peirone, eh, que nos pueden ayudar a mejorar nuestra tarea, ¿no? Pero sí, vale la pena que un libro sea de lectura fluida, clara, y que la bendición llegue a muchas personas porque se logró un texto coherente, accesible. Nada más. Bueno, muchísimas gracias. Yo quiero darte, Adriana, personalmente por esta charla, por este seminario. Vamos a compartir el material de apoyo que mencionaste un par de veces. Cuando lo tengamos, lo vamos a subir al grupo para consulta para todos. Así que bueno, muchas gracias por el esfuerzo, por la dedicación en esta noche, y por compartir cosas personales, pero sobre todo muy pertinentes para los autores y para los que están editando, para los que trabajan en editoriales. Así que bueno, súper agradecidos nosotros hacia vos y a todos los presentes. Esperemos que puedan recomendar esta charla cuando tengan la grabación para que otros la aprovechen. Y los saludamos hasta la próxima. El mes que viene va a haber un nuevo webinar. Así que bueno, nos seguimos viendo a través del grupo y bueno, los esperamos. Gracias, gracias Patricia Gracias también. a todos y Gracias buenas a todos. noches. Saludos. Gracias.